Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Qué convierte a una ciudad en una leyenda? No es su oro ni sus palacios, sino el espíritu indomable de su gente. Hoy viajamos a 1808, a una Zaragoza que se negó a arrodillarse ante el ejército más poderoso del mundo, el de Napoleón Bonaparte. Sus calles se convirtieron en trincheras, sus casas en fortalezas y sus ciudadanos en soldados. Esta no es solo la historia de un asedio, es la crónica de cómo la desesperación se forjó en heroísmo y cómo la sangre derramada en el Ebro cimentó un mito eterno. Prepárate para descubrir la historia de Zaragoza, la ciudad inmortal. En los albores de 1808, Europa contenía la respiración bajo la sombra de Napoleón Bonaparte. Su grande armée, forjada en las batallas de Austerlitz y Jena, parecía una fuerza imparable, un instrumento de conquista que redibujaba el mapa del continente a voluntad del emperador. España, un antiguo imperio en una lenta decadencia, observaba con nerviosismo. Aliada de Francia por el Tratado de Fontainebleau, permitió el paso de las tropas napoleónicas por su territorio con el pretexto de invadir Portugal. Sin embargo, este permiso fue un caballo de Troya. Las águilas imperiales francesas no estaban de paso. Llegaron para quedarse. La artimaña culminó en Bayona, donde, mediante una presión política y militar sin precedentes, Napoleón forzó las abdicaciones de Carlos IV y su hijo Fernando VII. En su lugar, entronizó a su propio hermano, José Bonaparte. La afrenta fue mayúscula. La noticia de la usurpación y el secuestro de la familia real cayó como una bomba en Madrid. El 2 de mayo de 1808, el pueblo madrileño se alzó en armas en una explosión de furia y patriotismo. Fue una rebelión desesperada, aplastada con una brutalidad metódica por las tropas del mariscal Murat. Los fusilamientos del 3 de mayo no silenciaron la revuelta. Al contrario, su eco se convirtió en un grito de guerra que resonó en cada rincón de la península. La mecha de la guerra de la independencia española estaba encendida. Lo que Napoleón consideró una simple operación policial para asegurar un trono, se transformaría en una úlcera, una guerra de guerrillas y asedios feroces que desangraría a su mejor ejército durante años. En este escenario de caos y levantamiento nacional, una ciudad a orillas del Ebro, hasta entonces tranquila y provinciana, estaba a punto de ser llamada por la historia para protagonizar uno de sus episodios más heroicos y terribles. Zaragoza, en la primavera de 1808, era una ciudad que vivía al ritmo del Ebro y de las campanas de la Basílica del Pilar. Con cerca de 50.000 almas, era un importante centro comercial y religioso, pero no una fortaleza militar. Sus defensas eran un vestigio de épocas pasadas. Una simple tapia de ladrillo y tierra, de apenas 3 metros de altura, jalonada por torreones medievales y abierta por 8 puertas principales. Carecía de fosos, baluartes modernos o una guarnición profesional significativa. Sus murallas eran más un delimitador administrativo que una barrera contra el ejército más poderoso del mundo. La vida transcurría entre el comercio agrícola y la devoción a su patrona, la Virgen del Pilar. La noticia del levantamiento de Madrid y la posterior represión llegó a la ciudad, encendiendo los ánimos de la población. El pueblo aragonés, conocido por su carácter tenaz y orgulloso, no aceptaría un rey extranjero impuesto por la fuerza. En medio de la efervescencia popular, emergió una figura clave, José de Palafox y Melzi, un joven aristócrata de 23 años, sin gran experiencia militar, pero con el carisma y el patriotismo que el momento demandaba. Aclamado por el pueblo, fue nombrado
capitán general de Aragón, asumiendo el mando de la defensa. Su primera tarea fue evaluar la situación, y el panorama era desolador. Contaba con apenas unos cientos de soldados regulares y un armamento escaso y anticuado. La verdadera fuerza de Zaragoza no residía en sus muros de ladrillo ni en sus viejos cañones, sino en el corazón de sus habitantes. Hombres y mujeres, artesanos, labradores y clérigos, movidos por una determinación inquebrantable, comenzaron a prepararse para lo impensable: resistir. La ciudad, desprevenida y mal equipada, se preparaba para enfrentarse al león, armada únicamente con coraje y fe. El 15 de junio de 1808, las vanguardias del ejército francés, al mando del general Charles Lefebvre Desnouettes, aparecieron ante las puertas de Zaragoza. Eran veteranos de 1000 batallas, una fuerza de varios miles de hombres con caballería y artillería, que observaban con desdén la modesta tapia que protegía la ciudad. Para Lefebvre, aquello no era un asedio, sino una operación de castigo que duraría unas pocas horas. Confiado en su superioridad, ordenó un asalto directo. Las columnas francesas avanzaron con la arrogancia de la victoria asegurada, esperando que una demostración de fuerza bastara para provocar la rendición. Se equivocaban por completo. El ataque se concentró en las puertas del Carmen y del Portillo. En lugar de encontrar una resistencia simbólica, se toparon con un muro de fuego y furia. Los pocos soldados regulares, apoyados por miles de ciudadanos armados con escopetas de caza, herramientas de labranza y viejas picas, defendieron cada palmo de terreno. Las campanas de las iglesias tocaban a rebato, un sonido ensordecedor que se mezclaba con el estruendo de los mosquetes y los gritos de los combatientes. Los artilleros franceses, sorprendidos, vieron cómo sus cargas eran respondidas con una tenacidad suicida. Las mujeres, lejos de esconderse, formaban parte activa de la defensa, llevando agua, municiones y atendiendo a los heridos en primera línea. El primer asalto fue un fracaso estrepitoso. Los franceses se retiraron desconcertados, dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos. Habían subestimado gravemente a su enemigo. Aquella jornada sangrienta demostró a Palafox y a los zaragozanos que la resistencia era posible, y a Lefebvre que la conquista de Zaragoza no sería un paseo militar. La ciudad había superado su bautismo de fuego, transformándose de un objetivo fácil en una fortaleza indomable, un nido de resistencia que desafiaba al mismísimo emperador. Tras el fracaso del asalto inicial, los franceses se vieron obligados a establecer un asedio formal. Comenzó entonces el bombardeo sistemático de la ciudad. Día y noche, los obuses y las balas de cañón llovían sobre Zaragoza, reduciendo a escombros casas, palacios y conventos. Pero el plan francés de quebrar la moral ciudadana tuvo el efecto contrario. Cada edificio destruido se convertía en un nuevo parapeto, cada cráter de obús en una trinchera improvisada. La defensa de Zaragoza se convirtió en un extraordinario ejemplo de organización popular y guerra urbana. La ciudad se dividió en sectores, y la responsabilidad de cada calle, de cada plaza, recaía en sus propios vecinos. Las barricadas, construidas con adoquines, muebles sacados de las casas, vigas y carros, surgieron por doquier, creando un laberinto mortal para cualquier tropa que intentara penetrar. Los imponentes conventos, como el de San José o el de Santa Engracia, se transformaron en auténticos bastiones, sus sólidos muros de piedra resistiendo el castigo de la artillería y sirviendo de refugio y punto fuerte para los defensores. La lucha trascendió a toda la sociedad.
Los sacerdotes cambiaron el púlpito por el fusil, y los frailes organizaban la logística o luchaban codo con los paisanos. El papel de las mujeres fue absolutamente fundamental. No solo curaban a los heridos en hospitales improvisados y garantizaban el suministro de comida y pólvora a los combatientes, sino que a menudo ocupaban el lugar de los caídos. Fue en este contexto donde nació la leyenda de Agustina de Aragón, una joven civil que al ver a los artilleros de una batería muertos o heridos en la puerta del portillo, no dudó en tomar la mecha de un artillero caído y disparar un cañón a quemarropa contra las columnas francesas. Su acto fue un símbolo de la resistencia de toda una ciudad donde cada habitante era un soldado. En los momentos más oscuros de la historia, a menudo son las personas más inesperadas las que encienden la llama de la esperanza. El 2 de julio de 1808 fue uno de esos momentos para Zaragoza. Las tropas francesas, frustradas y furiosas por la resistencia, lanzaron un asalto masivo y coordinado sobre las puertas de la ciudad. Su objetivo principal era la puerta del portillo, una de las entradas más vulnerables. El bombardeo fue incesante y la metralla barrió las defensas. Uno a uno los artilleros y defensores aragoneses cayeron, muertos o gravemente heridos. La línea defensiva se desmoronó y un silencio ominoso se apoderó de la batería de cañones que protegía la entrada. Las columnas francesas, oliendo la victoria, avanzaron con las bayonetas caladas, listas para irrumpir en la ciudad. Parecía el fin. Fue entonces cuando, de entre el humo y el caos, surgió una figura. No era un soldado, sino una joven de 22 años, llamada Agustina Raimunda María Zaragoza Domènech, más conocida como Agustina de Aragón. Al ver a los defensores caídos y la mecha de un cañón a punto de extinguirse, no dudó. Corrió hacia la pieza de artillería, tomó la mecha aún ardiente de la mano de un artillero muerto y disparó el cañón de 24 libras a quemarropa contra la vanguardia francesa. La carga de metralla destrozó las primeras filas enemigas, deteniendo en seco su avance. El estruendo del cañón fue seguido por un grito de desafío que resonó en toda la muralla. Inspirados por su valor suicida, los pocos defensores que quedaban, junto con civiles que acudieron al lugar, se lanzaron a un contraataque desesperado, repeliendo a los franceses de la brecha. Agustina no solo había disparado un cañón, había disparado el corazón de Zaragoza, convirtiéndose en el símbolo inmortal de una resistencia que se negaba a morir. El acto heroico de Agustina de Aragón fue un punto de inflexión moral, pero la lucha estaba lejos de terminar. Durante las siguientes semanas, la batalla por Zaragoza se transformó en una pesadilla urbana para el ejército francés. A pesar de lograr penetrar en la ciudad y capturar la mitad occidental, cada calle se convirtió en una trampa mortal, cada casa en una fortaleza inexpugnable. Los zaragozanos, bajo el lema de guerra y cuchillo, luchaban con una ferocidad que desconcertaba a los veteranos de Napoleón. Las tácticas convencionales eran inútiles aquí. Las tropas imperiales se veían obligadas a volar casa por casa, sufriendo bajas terribles por cada metro ganado. Mientras tanto, más allá de los muros de Zaragoza, la situación para los franceses en España empeoraba. La noticia de la humillante derrota del general Dupont en la batalla de Bailén, el 22 de julio, fue un golpe devastador para la moral y la estrategia imperial. Esta victoria española demostró que el ejército de Napoleón no era invencible y amenazaba con cortar las líneas de suministro y comunicación de las fuerzas que asediaban Zaragoza. El general Lefebvre,
enfrentado a una resistencia fanática dentro de la ciudad y a un panorama estratégico cada vez más adverso fuera de ella, se vio forzado a tomar una decisión impensable. Tras 46 días de combates brutales y más de 3.000 bajas, el ejército francés no podía sostener el asedio. En la noche del 13 al 14 de agosto de 1808, las tropas imperiales comenzaron su retirada. En un último acto de despecho, volaron el convento de Santa Engracia y parte del puente de piedra. Al amanecer, los ciudadanos de Zaragoza despertaron a un silencio irreal. Con cautela, descubrieron que el enemigo se había ido. Habían logrado lo imposible. Habían vencido. La retirada francesa dejó a Zaragoza en un estado de euforia y devastación. La ciudad era libre, pero sus calles estaban llenas de escombros, y el olor a pólvora y muerte aún flotaba en el aire. Sin embargo, no había tiempo para el lamento. Tanto el general Palafox como el último de los ciudadanos sabían que la victoria era solo temporal. El orgullo de Napoleón había sido herido, y el emperador no perdonaría tal afrenta. El águila imperial volvería, y lo haría con una fuerza abrumadora y un deseo de venganza. Este período, entre agosto y diciembre de 1808, no fue de paz, sino de una febril preparación. La ciudad entera se convirtió en una obra de construcción militar. Bajo la dirección de Palafox y sus ingenieros, se diseñó un sistema defensivo mucho más robusto. Se levantaron nuevas murallas y parapetos, donde antes solo había tapias de huertos. Se cavaron fosos y trincheras. Los conventos y edificios más sólidos, como el de San Lázaro o el del Carmen, fueron convertidos en auténticos baluartes artillados. La propia ciudad se transformó en una fortaleza interior, conectando casas mediante pasadizos y abriendo troneras en los muros para crear campos de tiro cruzado. Toda la población fue movilizada. Hombres, mujeres y niños trabajaban sin descanso, acarreando tierra, apilando sacos y fabricando cartuchos. Se acumularon provisiones y se organizaron milicias urbanas con una disciplina más estricta. La historia de Agustina de Aragón y otros héroes se contaba en las plazas para mantener la moral alta. Zaragoza no estaba simplemente esperando el siguiente ataque. Se estaba transformando en una trampa mortal a una escala sin precedentes. Era un respiro tenso, la calma antes de una tormenta que todos sabían que sería mucho más destructiva que la primera. La premonición de Zaragoza se hizo realidad. Napoleón, enfurecido por los reveses en la península, llegó personalmente a España en noviembre de 1808, al frente de la Grande Armée, barriendo la resistencia española a su paso. Una vez asegurado Madrid, el emperador fijó su atención en el símbolo del desafío español, Zaragoza. Esta vez, no habría lugar para la improvisación ni la subestimación. Encomendó la tarea a dos de sus mariscales más competentes y despiadados, Jean Lannes, duque de Montebello, y Bon Adrien Janot de Moncey. El ejército que se presentó ante las puertas de Zaragoza a finales de diciembre de 1808 era una fuerza completamente diferente a la del verano anterior. Más de 35.000 soldados de infantería veterana, 4.000 jinetes, y lo más importante, un formidable tren de artillería de asedio, con más de 60 cañones pesados y morteros. El segundo asedio comenzó el 20 de diciembre con un enfoque metódico y profesional. Los franceses no intentaron un asalto precipitado. En su lugar, establecieron un cerco hermético, cortando todas las comunicaciones y vías de suministro, aislando por completo a la ciudad del mundo exterior. A continuación, sus ingenieros comenzaron a cavar una red de trincheras paralelas
que se acercaban progresivamente a las murallas, protegidas del fuego defensor. Una vez a distancia, la gran artillería imperial abrió fuego. El bombardeo fue de una intensidad nunca antes vista. Día y noche, los proyectiles pesados machacaban las nuevas defensas de la ciudad, demoliendo los baluartes exteriores y abriendo brechas en las murallas. Las defensas, que tan febrilmente se habían construido durante el otoño, comenzaron a desmoronarse bajo el peso del acero francés. La esperanza y el fervor del primer asedio dieron paso a una sombría y brutal lucha por la supervivencia. El águila había regresado, y esta vez, su único objetivo era la aniquilación total. Enero de 1809. El mariscal Lannes, al mando del segundo asedio, comprende que la estrategia anterior ha fracasado. La moral de Zaragoza no se quiebra con asaltos convencionales. Por ello, decide cambiar las reglas del juego y desatar un infierno sobre la ciudad. Comienza uno de los bombardeos de artillería más brutales y concentrados de las guerras napoleónicas. Día y noche, sin cesar, más de 60 baterías de cañones y morteros vomitan fuego y hierro sobre los tejados de Zaragoza. El objetivo ya no es solo derribar las murallas, sino aniquilar la ciudad y la voluntad de sus habitantes. El estruendo es ensordecedor, una tormenta ininterrumpida que sacude los cimientos y las almas. Los proyectiles impactan indiscriminadamente. Palacios, conventos, iglesias y hospitales son blanco fácil. El hospital de Nuestra Señora de Gracia, lleno de heridos y enfermos, es alcanzado repetidamente, convirtiendo un lugar de sanación en una tumba de fuego y escombros. Las campanas de las iglesias, que antes llamaban a la oración o a las armas, ahora son silenciadas, sus torres derribadas. Las calles se llenan de cascotes, polvo y un humo denso que ahoga y ciega. Para los zaragozanos no hay refugio seguro. Los sótanos y las bodegas se convierten en precarios santuarios donde familias enteras se acurrucan, rezando mientras el mundo exterior se desintegra. Este bombardeo no es una táctica militar, es un acto de terror calculado, diseñado para doblegar por el agotamiento y el miedo a un pueblo que se niega a rendirse. Pero en lugar de quebrar su espíritu, cada explosión, cada edificio derrumbado, forja en el corazón de los defensores un odio y una determinación aún más profundos. Mientras la artillería francesa pulverizaba la superficie de Zaragoza, una guerra silenciosa y aterradora se libraba bajo sus pies. Al ver la tenacidad de las defensas en los conventos y murallas del sur, los ingenieros franceses, los zapadores, comenzaron una metódica campaña de guerra de minas. Su táctica consistía en excavar túneles estrechos y oscuros que avanzaban sigilosamente por debajo de las posiciones aragonesas. El objetivo final era colocar enormes cargas de pólvora bajo los cimientos de un bastión o un edificio clave y hacerlo volar por los aires, creando una brecha instantánea en las líneas defensoras. Los defensores zaragozanos, al percatarse de esta amenaza subterránea, respondieron con igual ingenio y valentía, iniciando una desesperada campaña de contraminas. Mineros y voluntarios aragoneses cavaban sus propios túneles para interceptar a los franceses. La vida en estas galerías era un infierno claustrofóbico. El aire era viciado, la oscuridad casi total, apenas rota por la luz de una vela. El silencio era la herramienta y el enemigo. Los hombres pasaban horas pegando el oído a la tierra, tratando de detectar el leve sonido de un pico enemigo. Cuando los túneles se encontraban, se desataban combates feroces en la más absoluta oscuridad. Luchas a bayoneta, pistola y cuchillo en pasajes donde apenas cabía un hombre. En otras ocasiones,
una contramina lograba su objetivo, provocando un derrumbe que sepultaba vivos a los zapadores enemigos. De repente, una sección entera de la ciudad temblaba y se hundía, cuando una mina francesa detonaba, llevándose por delante el convento de San Francisco y a cientos de sus defensores en una explosión apocalíptica. Esta guerra invisible era la más temida, una lucha a ciegas contra un enemigo que podía surgir de las profundidades en cualquier momento. Tras semanas de bombardeo incesante y la detonación de minas devastadoras, las defensas exteriores de Zaragoza finalmente ceden. Las tropas francesas, veteranas de 1000 batallas, logran penetrar en el perímetro de la ciudad. Para cualquier ejército convencional, este sería el principio del fin. Pero para los defensores de Zaragoza, solo era el comienzo de la fase más brutal de la lucha. La ciudad misma se convirtió en la fortaleza. El mariscal Lanes no encontró una rendición, sino un laberinto de muerte donde cada calle era una emboscada y cada casa un bastión. La guerra se trasladó de las murallas a los salones, de los bastiones a las cocinas. Los zaragozanos habían transformado su ciudad en un arma. Las calles principales, como el Coso, se convirtieron en campos de tiro barridos por el fuego desde ventanas, tejados y barricadas improvisadas con muebles, adoquines y los propios escombros. La verdadera batalla se libraba en el interior de las manzanas de edificios. Los defensores abrían boquetes en las paredes medianeras, creando pasadizos internos que les permitían moverse de una casa a otra, sin exponerse al fuego de las calles. Una columna francesa que tomaba una puerta principal podía encontrarse de repente atacada desde todas las direcciones por combatientes que aparecían de las paredes. La lucha era salvaje, íntima y despiadada. Se combatía con bayonetas en las escaleras, con granadas arrojadas de un patio a otro, con cuchillos en la penumbra de las habitaciones. Mujeres como la condesa de Bureta organizaban el suministro de munición y el cuidado de los heridos en la misma línea de fuego. El avance francés era agónicamente lento, medido no en kilómetros, sino en el número de casas conquistadas cada día, cada una costando un precio terrible en sangre. En el corazón de esta tormenta de fuego y acero se encontraba una figura que encarnaba el alma indomable de Zaragoza, el general José de Palafox y Melzi. Joven, apuesto y de una aristocrática familia aragonesa, Palafox carecía de una vasta experiencia militar al inicio del levantamiento. Sin embargo, poseía algo mucho más valioso: un carisma arrollador y una conexión inquebrantable con su pueblo. Su liderazgo trascendió la mera estrategia militar para convertirse en el motor espiritual de la resistencia. Sus proclamas, llenas de un fervor patriótico casi místico, resonaban en cada rincón de la ciudad. Frases como «guerra y cuchillo» o su célebre respuesta a los franceses: «Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo. De sus herederos será la gloria de haberla defendido», se convirtieron en el credo de los defensores. Palafox no era un general de cuartel. Se le veía constantemente en primera línea, recorriendo las trincheras, inspeccionando las baterías y animando a los combatientes. Su presencia era un tónico contra el miedo y la desesperación. Organizaba la defensa con una energía febril, coordinando a las escasas tropas regulares, con las miles de milicias ciudadanas, hombres y mujeres, que luchaban con una ferocidad que suplía su falta de entrenamiento. Sin embargo, el peso del asedio recaía sobre sus hombros. La destrucción de su amada ciudad, el hambre que comenzaba a hacer estragos y, sobre todo,
La devastadora epidemia de tifus que se propagaba entre la población y los defensores eran una carga inmensa. En el momento más crítico del asedio, cuando la lucha casa por casa era más encarnizada, el propio Palafox cayó gravemente enfermo de tifus, un trágico reflejo del estado de la ciudad que lideraba. Postrado en cama y delirando por la fiebre, se convirtió en un mártir viviente, el símbolo definitivo de una resistencia que prefería la muerte a la deshonra. Con la mayor parte del arrabal bajo control francés, la atención del mariscal Lannes se centró en una posición estratégica que aún resistía al otro lado del Ebro, el convento de San Lázaro. Este robusto edificio de piedra no era solo un puesto avanzado, era la llave que cerraba el acceso norte a la ciudad a través del puente de piedra. Su control era fundamental. Para los franceses, tomarlo significaba completar el cerco de manera hermética, establecer una nueva y devastadora plataforma de artillería contra el corazón de Zaragoza y cortar la última vía de comunicación, por precaria que fuera, de los defensores. Para los zaragozanos, mantenerlo era una cuestión de supervivencia, un acto de desafío que mantenía una vena abierta, por pequeña que fuese, y negaba al enemigo una ventaja táctica decisiva. La defensa del convento se convirtió en una epopeya de sacrificio. Unos pocos cientos de soldados y milicianos, conscientes de su misión casi suicida, se atrincheraron tras sus muros. Día y noche, los zapadores franceses excavaban trincheras en un zigzag mortal, acercándose inexorablemente bajo un fuego constante. La artillería napoleónica martillaba las paredes sin descanso, abriendo brechas que eran defendidas con una ferocidad inaudita, a menudo en sangrientos combates cuerpo a cuerpo. Los defensores, liderados por el brigadier Lacoste, sabían que no habría retirada posible. Cada metro de terreno se pagaba con sangre. Sin embargo, la superioridad numérica y material del ejército francés era abrumadora. El 18 de febrero, tras un bombardeo de saturación que redujo gran parte del convento a escombros y un asalto masivo de varias columnas de infantería, la posición finalmente cayó. La llave del Ebro estaba en manos francesas. El círculo de hierro y fuego alrededor de Zaragoza se había cerrado por completo, y el último bastión de esperanza al norte del río se había extinguido entre el humo y la pólvora. Mientras las bombas francesas llovían sobre Zaragoza, un enemigo mucho más letal e indiscriminado se movía silenciosamente por sus calles y sótanos. No hacía ruido, no vestía uniforme y no podía ser detenido con bayonetas ni barricadas. Era la epidemia de tifus, que los aterrorizados habitantes llamaban simplemente el tifo o la peste. La ciudad sitiada se había convertido en el caldo de cultivo perfecto para la enfermedad. Decenas de miles de personas, residentes, refugiados de los pueblos cercanos y soldados, se hacinaban en bodegas y refugios improvisados, sin ventilación ni saneamiento. El agua potable escaseaba y a menudo estaba contaminada por los cadáveres que yacían insepultos en las calles o que eran arrojados al Ebro. La falta de alimentos debilitaba los cuerpos, dejándolos indefensos ante la infección. El hedor de la muerte y la descomposición impregnaba el aire, un recordatorio constante de la plaga que se extendía. El tifus no distinguía entre civiles y soldados, entre héroes y cobardes. Se cebó con la población, cobrándose miles de vidas cada semana. Los hospitales improvisados estaban desbordados. Los enfermos yacían en catres, en el suelo, en los pasillos, delirando por la fiebre. Los médicos y enfermeras, trabajando hasta la extenuación, a menudo sucumbían ellos mismos a la enfermedad. Este enemigo silencioso
fue más efectivo que toda la artillería de Lannes. Se estima que la epidemia causó la muerte de más de 30.000 personas, una cifra aterradora que superaba con creces las bajas directas del combate. La enfermedad minaba la moral de una forma que las bombas no podían. Ver a familiares y compañeros consumirse por la fiebre, sin poder hacer nada, quebraba el espíritu de los más valientes. Zaragoza ya no luchaba solo contra un ejército, luchaba contra un apocalipsis biológico que amenazaba con aniquilar a todos sus habitantes antes de que la ciudad cayera. En medio del caos y la brutalidad del asedio, existía un lugar que representaba un último vestigio de humanidad y compasión: el Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Era más que un hospital, era un asilo, un orfanato y un manicomio, una institución venerada en toda España por su labor caritativa. Durante el asedio, sus salas se abarrotaron no solo con sus pacientes habituales, sino también con miles de soldados heridos y civiles mutilados por la metralla. Era un santuario del sufrimiento, teóricamente protegido por las leyes no escritas de la guerra. Sin embargo, en la guerra total que se libraba en Zaragoza, no había santuarios. La artillería francesa, buscando quebrar la resistencia de la ciudad a cualquier precio, no distinguía objetivos. A finales de enero, una lluvia de proyectiles incendiarios comenzó a caer sobre el complejo hospitalario. Las bombas atravesaron los tejados y explotaron en las salas repletas de enfermos e indefensos. La madera seca de la estructura prendió rápidamente, y en cuestión de minutos, el hospital se convirtió en una trampa infernal. El horror que se desató es indescriptible. Los heridos que no podían moverse de sus camas eran consumidos por las llamas. Los enfermos mentales, presas del pánico, corrían por los pasillos en llamas, sus gritos mezclándose con el crepitar del fuego y el estruendo de los derrumbes. Ciudadanos y soldados arriesgaron sus vidas en un intento desesperado por rescatar a los atrapados, sacando a hombros a los heridos mientras las vigas ardientes se desplomaban a su alrededor. Pero sus esfuerzos fueron en gran medida inútiles. Cientos de almas perecieron en el incendio, incineradas en el mismo lugar donde habían buscado refugio y curación. La destrucción del Hospital de Gracia no fue una simple tragedia. Fue un acto que borró la última línea entre el campo de batalla y la vida civil. Un golpe devastador para la moral zaragozana que simbolizó la pérdida de toda esperanza. La historia del sitio de Zaragoza está marcada por nombres de heroínas legendarias como Agustina de Aragón o la Condesa de Bureta. Sin embargo, la verdadera fuerza de la resistencia femenina de la ciudad residía en las miles de mujeres anónimas, cuyo coraje y sacrificio diarios sostuvieron la defensa hasta el límite. Ellas fueron el tejido conectivo que impidió que la ciudad se desmoronara bajo el peso de la guerra y la enfermedad. Cuando los hombres luchaban en las barricadas, las mujeres no se quedaban atrás. Se convirtieron en una fuerza logística indispensable, arriesgando sus vidas a cada instante. Bajo una lluvia constante de balas y metralla, transportaban sacos de pólvora, municiones, agua y las escasas raciones de comida hasta la primera línea de fuego. Muchas cayeron en el trayecto, pero por cada una que caía, otra tomaba su lugar. Su labor en la retaguardia era igualmente crucial. Transformaron conventos y casas particulares en hospitales de sangre, donde, con recursos ínfimos, atendían a los miles de heridos y a los moribundos por la epidemia de tifus. Sin conocimientos médicos formales, limpiaban heridas, aplicaban vendajes y ofrecían consuelo en los últimos momentos, convirtiéndose en ángeles en medio del infierno.
Pero su papel no fue meramente de apoyo. Cuando la lucha llegaba a sus propios hogares, las mujeres de Zaragoza se convertían en fieras combatientes. Defendían sus casas con cuchillos, aceite hirviendo, piedras o cualquier arma improvisada. Y cuando un artillero caía, no era raro ver a una mujer ocupar su puesto en el cañón, como inmortalizó el famoso caso de Agustina. La condesa de Bureta incluso organizó un cuerpo especial de mujeres, una compañía de amazonas, para participar activamente en la defensa y el socorro. Ellas eran madres, esposas e hijas que vieron sus vidas destrozadas, pero que en lugar de ceder a la desesperación, se levantaron para convertirse en pilares de una resistencia legendaria. Febrero de 1809. El Ebro, testigo mudo de la agonía de Zaragoza, ya no era una barrera. Las tropas del mariscal Lanes, habiendo establecido una cabeza de puente, se preparaban para el asalto final al último reducto que respiraba una precaria libertad: el Arrabal. Este barrio, al otro lado del río, representaba la última esperanza y a la vez el último sacrificio. Los defensores que quedaban en pie eran espectros de los hombres y mujeres que habían iniciado la lucha meses atrás. La pólvora era escasa, los alimentos inexistentes, y la enfermedad, el tifus, era un enemigo más letal que los propios franceses. Sin embargo, el espíritu de Numancia aún ardía en sus corazones. El 18 de febrero, la artillería francesa desató un infierno sobre el convento de Jesús, el punto neurálgico de la defensa del Arrabal. Tras el bombardeo, miles de soldados de infantería avanzaron en oleadas. La lucha que siguió no fue en campo abierto, sino en la claustrofobia de las calles estrechas, en patios y en el interior de las casas. Cada ventana era una tronera, cada puerta una barricada. Los zaragozanos, liderados por la indomable voluntad de figuras como Mariano Renovales, lucharon con bayonetas, cuchillos y piedras. El combate se prolongó durante horas, una carnicería desesperada donde cada metro de terreno se pagaba con sangre. Pero la superioridad numérica y material de los franceses era abrumadora. Al caer la noche, el Arrabal estaba en llamas y sus defensores, aniquilados o hechos prisioneros. Con la caída de este último bastión, la ciudad quedaba completamente estrangulada. El cañón del puente de piedra, que había sido la arteria de la resistencia, ahora apuntaba al corazón de una Zaragoza que ya no tenía escapatoria. El silencio que siguió a la caída del Arrabal fue más aterrador que el estruendo de los cañones. Era el silencio de la muerte y la derrota. Dentro de los muros de Zaragoza, la situación era insostenible. Más de 50.000 almas, entre civiles y militares, habían perecido. El tifus, que los franceses llamaron la peste de Zaragoza, se cobraba cientos de vidas cada día, sin distinguir entre defensores y prisioneros. Los vivos apenas tenían fuerzas para enterrar a los muertos. José de Palafox, el alma de la resistencia, yacía en su lecho, consumido por la fiebre y al borde del delirio. La Junta de Defensa, reunida en una cripta subterránea para protegerse de los bombardeos, enfrentó la realidad más cruda. Continuar la lucha significaba la aniquilación total de la población restante. No quedaban hombres sanos para guarnecer las brechas, ni municiones para responder al fuego enemigo. La decisión, aunque dolorosa, era la única posible. Se acordó enviar una delegación para negociar los términos de la rendición con el mariscal Lanes. El 20 de febrero de 1809, la bandera blanca ondeó sobre la torre de la Basílica del Pilar. El general francés, impresionado por la tenacidad de la defensa, concedió una capitulación honorable, al menos sobre el papel. Se garantizaba el respeto a la religión y a las propiedades,
y se permitía a la guarnición salir con honores de guerra, aunque serían hechos prisioneros. Para los zaragozanos no era un alivio, sino la formalización de una tragedia. La pluma que firmó el documento no solo sellaba el fin de un asedio, escribía el epílogo de una ciudad convertida en un inmenso sepulcro. Zaragoza había caído. Cuando las tropas francesas entraron en Zaragoza el 21 de febrero, no marcharon por una ciudad conquistada, sino por un osario al aire libre. El espectáculo que encontraron heló la sangre incluso de los veteranos más curtidos en las campañas napoleónicas. Las calles, antes bulliciosas, eran ahora angostos pasadizos entre montañas de escombros y vigas carbonizadas. Los cadáveres yacían por doquier, en las plazas, en los umbrales de las casas, a medio enterrar en fosas comunes improvisadas. El aire era una mezcla irrespirable de pólvora, descomposición y enfermedad. De una población que superaba los 55.000 habitantes antes del asedio, apenas quedaban 12.000 supervivientes, y la mayoría eran espectros andantes, demacrados por el hambre y el tifus. Los edificios más emblemáticos de la ciudad eran esqueletos de piedra. El hospital de Nuestra Señora de Gracia, que había sido un refugio, era una ruina humeante. Los conventos de San Francisco y Santa Engracia, centros neurálgicos de la defensa, habían sido pulverizados por la artillería y las minas. La propia Basílica del Pilar mostraba las cicatrices de las bombas, aunque milagrosamente se mantenía en pie. Los soldados franceses, al registrar las casas en busca de armas, encontraban familias enteras muertas en sus lechos. La devastación era total, un testimonio mudo de la ferocidad de la lucha. Zaragoza no había sido simplemente derrotada, había sido inmolada. La ciudad se había convertido en un mártir, un símbolo tangible del precio de la libertad. La visión de sus ruinas no hablaba de una victoria francesa, sino del espíritu indomable de un pueblo que prefirió la aniquilación antes que la sumisión. Era el paisaje del fin del mundo, el lienzo sobre el que se pintaría una leyenda inmortal. La noticia de la caída de Zaragoza recorrió España y Europa como una onda de choque. Sin embargo, no fue percibida como una simple derrota militar, sino como el ejemplo supremo de resistencia y sacrificio. La brutalidad del asedio y la heroica defensa transformaron una catástrofe en una victoria moral que trascendería el tiempo. La frase que Palafox supuestamente pronunció, «Zaragoza no se rinde», se convirtió en un lema, un grito de guerra que resonó en cada rincón de la península. Inspiró a otras ciudades a resistir, alimentó la lucha de guerrillas y fortaleció la identidad nacional española frente al invasor. Figuras como Agustina de Aragón, Casta Álvarez o el tío Jorge se convirtieron en arquetipos del heroísmo popular, leyendas vivas que demostraban que la gente común podía enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Artistas como Francisco de Goya, que visitó su ciudad natal tras el asedio, quedaron profundamente marcados por el horror y la gloria, plasmándolo en su serie de grabados Los desastres de la guerra, un testimonio universal contra la barbarie. Militarmente, los sitios de Zaragoza sentaron un precedente en la guerra urbana moderna, demostrando la eficacia de la defensa casa por casa, y el inmenso coste que suponía tomar una ciudad decidida a no claudicar. Pero su legado más profundo es simbólico. Zaragoza enseñó al mundo que la voluntad de un pueblo puede ser un arma más formidable que cualquier cañón. Aunque la ciudad física fue destruida, su espíritu emergió de las ruinas intacto e inmortal. Se convirtió en la siempre heroica e inmortal, un recordatorio perpetuo de que incluso en la derrota más absoluta
puede forjarse una leyenda que inspire a generaciones futuras a luchar por su libertad.